Damos gracias a Dios porque este domingo, esta mañana, estamos dispuestos todos nosotros para alabar y para bendecir el nombre de nuestro Señor. Es tiempo de preparar y acercar a la familia, de hacer los ajustes necesarios para que se vea bien, se oiga bien y nada nos interrumpa. Traigan su Biblia, acerque a la familia, que nadie se quede exento de poder acercarse en este día a alabar y bendecir a nuestro Dios. Es un tiempo, como hemos estado platicando, es un tiempo de compartir el Evangelio, de compartir palabras de amor y de esperanza en nuestro Señor. Así es de que compartirlo a través de las redes sociales es una forma muy simple, es una forma que ahorita podemos empezar a hacer y que nadie se pierda de nuestros seres que amamos, de nuestros amigos, de nuestros contactos, que tengan una oportunidad de escuchar una palabra de esperanza. Así es de que dispongámonos todos para alabar y bendecir a nuestro Dios. Les invito a escuchar lo que dice la Escritura en el Salmo número 2, en traducción en lenguaje actual. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio. Pero Dios, desde su trono se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta. Los amenaza diciendo: ya elegí al rey que gobernará desde el monte de Sión, que es mi montaña santa. Voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo: tú eres mi hijo, desde hoy yo soy padre. Pídeme lo que quieras, te daré como herencia a las naciones, todo el mundo será tuyo. Gobernarás a las naciones con mano de hierro, las destrozarás como a olla de barro. Ustedes los reyes, pónganse a pensar, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, adoren a Dios con reverencia y con alegría, ríndanle culto. Adoren a Dios para que no se enoje, pues fácilmente se enfurece y podrá quitarles la vida. Dios bendice a todos los que en Él confían. Amén. Alabemos juntos a nuestro Señor. Tu belleza
Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que derramas en nuestra vida. Gracias porque tenemos que comer, dónde vivir, dónde recostarnos. Gracias porque tenemos salud y si no la tenemos, tenemos la esperanza que tú harás un milagro en nuestras vidas. Por eso y por muchas cosas, Señor, es que te alabamos, porque solo tú mereces la honra, la gloria y el poder. Por eso es que hoy estamos reunidos para alabarte. Te pedimos que tú aceptes nuestra alabanza, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nos transforme y podamos el día de hoy recibir bendición a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. It's just the work is done.
Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo agradarnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrán, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar, de bienes no grabar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Les invito a tomar un tiempo para orar a nuestro Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Invoqué a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, dice la palabra de nuestro Dios. Amoroso Padre, hemos cantado y lo hacemos de todo corazón, reconociendo tu santidad, tu grandeza, tu poderío, Señor. Y la misericordia con que siempre, Señor, nos hemos visto bendecidos. Cada día somos testigos, Señor, del cuidado y de tu fidelidad, porque has estado con tu pueblo, con tus hijas, con tus hijos. Porque has sido con las familias, Señor, en tiempos difíciles, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque ya llevamos muchos meses en tiempos críticos a nivel mundial y las noticias pueden espantar o alarmar, pero nosotros como tu pueblo te decimos, Señor, que esperamos en ti, confiamos en ti y lo que tú decidas, Señor, está bien. Solo, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos ayude a mantenernos bajo cualquier circunstancia, en la salud o la enfermedad, en la alegría, en el gozo o la tristeza, siempre contar con tu bendición. Que tu paz sea guiando a tu pueblo
en medio de tiempos difíciles. Hoy tenemos noticias, Señor, de hermanos, de amigos, de familiares que nos cuentan y nos platican sus dificultades. Hoy tenemos noticias de hermanos que están en el hospital, hermanos nuestros, Señor, y hoy queremos, como un solo pueblo, clamar a ti por tu bendición. Nos preocupa ciertamente que estén enfermos y en la condición que vivimos, que estén en hospitales también es un motivo más. Pero Señor, están en tus manos. Queremos pedirte, por favor, que tú bendigas a nuestro hermano Iván Araujo. Tú lo conoces, Señor, es tu hijo y lo ponemos en tus manos. Que tú seas con él, que seas su compañía, que seas su médico, que seas siempre su pastor. De igual forma, aún en la distancia, pensamos por nuestros hermanos Miguel Medina y su esposa Miriam Salas. Bajo estas enfermedades que hoy corren por todo el mundo, Señor, los ponemos en tus manos. Bendíceles, Señor, allí, que esta enfermedad pueda pasar y transitar por su cuerpo sin causar más daño y más molestia que la que ya tienen, Señor. Que ellos puedan recuperarse y sentirse sobre todo con tu cuidado, muy, muy bendecido. Y así, Señor, hay muchos hermanos que han venido caminando en las enfermedades y hemos también testificado y dado gracias cuando sabemos que ellos han sido levantados. Porque hemos oído de nuestros familiares que han estado en hospitales y ya han sido dados de alta. Hemos sabido que han estado en casas convalecientes y han venido recuperándose, Señor. Y también pedimos por estos hermanos hoy, una vez más, con todo nuestro cariño y fe, suplicando tu bendición. Te damos gracias porque en esta semana pudimos celebrar y gozarnos y agradecer la vida y dones que has repartido a través de los médicos. Y nosotros, Señor, también queremos agradecerte porque sus dones los utilizan para servir al mundo, para servir a la sociedad y porque, Señor, ellos han sido llamados por ti para extender una mano de cuidado y de amor. Gracias, te damos gracias por los médicos, te damos gracias por sus familias, esposas, esposos, hijos, quienes cuando ellos salen a trabajar, a atender y servir, ciertamente se quedan preocupados. Cada médico, cada enfermera, aún todo el personal que se dedica a la salud, Señor, por favor, bendícelos, guárdalos y que ellos en estos tiempos de lucha se puedan sentir confiados, entendiendo que están desarrollando una tarea que tú les has dado, tú los llamaste, tú los convocaste a servir. Señor, úsalos, guárdalos, bendícelos. Gracias, Señor, por la vida de los médicos, Señor, enfermeras y todo personal relacionado a la salud. Padre, queremos suplicar por las familias, los hogares. Señor, son tiempos difíciles. Quizás estar encerrados, no salir, no hablar con otras personas, puede ponernos en condiciones, Señor, no tan favorables para la comunión con los hijos, con los esposos, aún con los adultos mayores, Señor. Te queremos pedir que tu paz reine en los hogares, que seamos capaces de comunicarnos, que seamos capaces de transmitir palabras de aliento, de ayuda, de confianza, Señor. Y que en los hogares podamos encontrar refugios, Señor, que tú has preparado para bendecir a tu pueblo, no para otra cosa. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Porque también allí se están formando, se están educando. Son lugares y centros de trabajo, son lugares y espacios de recreo, es todo ahora. Señor, necesitamos tu bendición en los hogares, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con los adultos y adultos mayores. Bendice a nuestros hermanos que puedan sentirse solos. Aquellos que quizás solo es a través de un teléfono que se pueden comunicar con alguien. Que podamos ser compañía y bendición. Bendice, por favor, a tu iglesia. Hay tiempos también difíciles en la economía. Hermanos, amigos, familiares nuestros que se han quedado sin trabajo. Señor, por favor, te pido que tú abras medios de oportunidad.
lugares que se puedan desarrollar los talentos y que podamos ver, Señor, y ser testigos que tú bendices a nuestros hermanos, nuestra familia. Tú los conoces. Tú sabes los que han recibido recortes económicos o que tienen unas cargas excesivas ahora de trabajo y que, Señor, cuesta trabajo desconectarse por los medios y las formas que ahora estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a marcar, Señor, la senda, pero sobre todo a poder seguir siendo bendición. Padre, encomendamos la vida de tu iglesia en tus manos, Señor, en el Todopoderoso Dios, en quien descansamos todas nuestras luchas, todos nuestros dolores, toda nuestra aflicción, de quien recibimos toda la confianza y toda la esperanza, pues tú, Señor, estás siempre con tu pueblo. En Cristo Jesús alabamos tu santo nombre. Amén. Amados, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros en esta transmisión de este culto, desde donde quiera que nos estés viendo, desde el país de México o de cualquier lugar del mundo, te damos la bienvenida a este culto de la Iglesia Puerta de Salvación. Somos herederos de la Reforma y este mes es un mes dedicado a la Reforma Protestante del siglo XVI y hay muchas iglesias que han sacado diferentes contenidos que seguramente tú has visto, que tienen que ver con conferencias, con coloquios. De muchas formas nos hemos enterado de lo que significa y ha significado a lo largo de la historia este movimiento que sostiene la fe solamente
por gracia. Así que espero que hayas visto todos esos contenidos, que los sigas viendo, que los compartas cuando así lo creas conveniente. Y nosotros como Iglesia Puerta de Salvación, el próximo sábado tenemos un concierto especial dirigido especialmente a nuestros jóvenes, quienes tendrán la estafeta y quienes seguirán adelante en este proceso de una iglesia reformada, siempre reformada. Como pueden ver entonces, el próximo sábado a las 7 de la noche será este concierto, será transmitido a través de la red social o de las redes sociales de Él Vive, y estamos seguros que porque Él vive, nosotros tampoco vamos a temer. Como acabamos de cantar este emblemático himno de Castillo Fuerte, bajo cualquier circunstancia creemos que Él siempre será nuestro soporte. Así que no se lo pierdan, por favor, compártanlo con todos aquellos jóvenes que están alrededor de ustedes. Estoy seguro que va a ser una bendición para todos ustedes. Y como ya nuestro hermano Héctor ha orado, es esta semana, el día jueves. El día jueves fue día del médico, así que a nuestro médico de cabecera que está aquí siempre con nosotros, Nira, le mandamos un fuerte abrazo, y a todos los médicos que hoy se han convertido en esta época en los verdaderos héroes, no con capa sino con bata blanca, les mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Sabemos de muchos que en el ejercicio de su profesión han tenido contagios. Aquí mismo nosotros en medio de la iglesia tuvimos 2 de nuestros médicos que por causa de su profesión fueron contagiados. Gracias a Dios están bien, y como ven, oramos por ustedes, pero seguimos mandándoles muchos abrazos, y de verdad que nuestro cariño en medio de esta situación es para todos y cada uno de aquellos que se dedican a estas áreas de la salud, que no han podido parar, que siguen trabajando y que siguen viendo por qué esta humanidad siga estando en salud. Y hablando de salud, bueno, ustedes han visto que esta semana las cosas otra vez cambiaron. Las cosas otra vez han estado cambiando, cada día, cada hora, sabemos de cosas diferentes, sabemos cómo la pandemia está modificándose, y parece que las cosas en esta semana no fueron bien en ese sentido. Hay más contagios, hay más decesos, y seguiremos como iglesia trabajando en línea bajo un esquema de absoluta responsabilidad, pero también tratando de llevar hasta tu casa, hasta donde tú estás, material que pueda ayudar en tu edificación. Así que no olvides, por favor, conectarte, no olvides compartirlo, pero sobre todo no olvides cuidarte a ti y a los tuyos. No olvides la máscara, no olvides lavarte las manos, usar gel antibacterial, todo lo que ya sabemos tenemos que hacer. Por favor, no bajemos la guardia. Los queremos ver a todos aquí de regreso otra vez. Que el Señor siga bendiciendo a su iglesia. También, hermanos, muchas gracias porque han seguido depositando sus diezmos y ofrendas. Es un tiempo difícil, pero el Señor nos ha seguido bendiciendo, y con esto la iglesia puede seguir trabajando en sus proyectos y en todo lo que tenemos por delante. Les seguimos recordando cuál es el número de cuenta que aparecerá en la pantalla. Está a nombre del Presbiterio Berea, pero por favor deposítenlo y después envíen también su comprobante de depósito al correo electrónico que también aquí aparece, para poder identificar que es para nuestra iglesia Puerta de Salvación. Gracias, que el Señor les siga bendiciendo.
Les invito a que abramos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 11 y leamos de los versículos 15 al 19. La palabra de Dios dice así: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Llegamos prácticamente a la mitad del libro de Apocalipsis y llegamos a la última trompeta. Si consideramos las trompetas anteriores del capítulo 8, versículo 6, hasta el capítulo 9, versículo 21, lo que esperaríamos es que la séptima trompeta representara la peor de las catástrofes. Sin embargo, la séptima trompeta revela una celebración de triunfo como si ya se hubiese ganado la batalla en contra del enemigo. La trompeta suena y lo que nosotros escuchamos es un alegre grito de victoria y un cántico de júbilo dirigido a nuestro Señor. Con esta trompeta ocurre como si el universo entero hubiese vuelto a encontrar la voz y su melodía para alabar al Señor. El último segmento de este capítulo que se introduce es el juicio final. Y en este juicio final, en esta introducción, lo que contiene son dos himnos. Dicen que las cosas más bonitas se dicen cantando. Yo no sé qué te parezca si eso es verdad o no, pero acabamos de cantar uno de los himnos más emblemáticos, como decía hace rato, de la Reforma. Y cada que lo escuchamos y cada que lo cantamos, lo cierto es que nos recuerda que el Señor siempre está con nosotros. Este texto contiene entonces dos himnos, dos cantos, uno sobre el reino y el otro es una acción de gracias a nuestro Señor por todo lo que ha hecho. En el primero se menciona a Cristo como el soberano eterno, en el que su reino es un reino que no tendrá fin, pero que además lo que anticipa es que este reinado, lo que en realidad contiene es la derrota absoluta de Satanás. El segundo está dirigido principalmente al Señor, por supuesto, al Padre, pero habla de su poder, habla del juicio de los muertos, habla de la recompensa a los profetas y a los santos, y esta capacidad que el Señor está mostrando de terminar finalmente con todos los enemigos. Este segundo himno es entonado por 24 ancianos y se refiere al día del juicio, pero de alguna manera es pertinente en este momento del texto que nos ocupa. Ambos himnos, en realidad, amados hermanos, son cantos de victoria que nos llevan al punto culminante de la serie de las trompetas. En síntesis, podría decir que la séptima trompeta nos ofrece una visión celestial en la que Cristo triunfa sobre sus enemigos. La séptima trompeta introduce el resto del libro en la consumación final del reino de Dios. Me atrevo incluso a decir que esta trompeta y la interpretación de esta última parte del capítulo 11 de Apocalipsis es central para el entendimiento de toda la segunda mitad del libro de Apocalipsis. Un claro entendimiento de la séptima trompeta nos llevará a entender de mejor manera todo lo que viene
a continuación. Cuando entramos entonces a la interpretación de este pasaje, leemos en el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El telón de fondo es el cielo, donde fuertes voces de alabanza cantan a Dios y cantan a su Cristo. No se dice exactamente, si ustedes lo releen el texto, verán que no se dice quiénes cantaban. Lo que podemos decir es que las voces son de los que están morando ahí en el cielo. El plural, por un lado, podría sugerir que las voces emanan de todo el conjunto de la corte celestial. Hemos ido leyendo y hasta este capítulo encontramos vivientes, ancianos, multitudes de ángeles, santos redimidos, y parece que todos se unen aquí en un canto y en un cántico de alabanza. El plural también podría sugerirnos de alguna forma que todos se han percatado del triunfo y entonces viene la aclamación a su Señor. Hacen una sinfonía de voces que cantan al triunfo de Jesucristo. No podemos, me parece, en esta época, leer este texto y leer otros textos de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 19, y no recordar el oratorio del Mesías. Si bien Händel escribe la música, ¿se han percatado que poca gente pregunta y piensa quién escribió el Mesías? Lo aclamado ha sido y será, y hay muchas razones para eso en la música, pero el texto es una recopilación de los textos bíblicos. Y cuando uno escucha, pero sobre todo entiende la obra del Mesías, lo que nosotros encontramos ahí son textos emanados de la Escritura y muchos de ellos del libro de Apocalipsis. Durante esta semana me asesoré de quien sabe y me dijo que por lo menos en el Aleluya de Händel está 3 referencias al libro de Apocalipsis. Capítulo 19, 2 referencias y una al capítulo 11, versículo 15. Y el genio de Händel fue ponerle música a este texto bíblico que lo único que dice es que el reinado es del Señor, que el triunfo se ha dado. Y ese triunfo es el que aquí se convierte en esta sinfonía. Así que cuando uno escucha el oratorio de Händel y escucha todos los instrumentos y todas las voces, prácticamente casi 60 voces, 60 personas en escena, lo que nosotros vemos es esta posibilidad de ver la magnificencia de la alabanza al Señor. Las voces declaran que el reino del mundo ha pasado de ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahí hay un pequeño énfasis que hay que hacer, porque el texto que nosotros tenemos en la Reina Valera 1960 dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Pero en realidad en el texto y en el contexto y en el original no habla del plural en cuanto a reinos, sino habla en singular. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y aquí se describe como un acontecimiento culminante de todos los siglos. Fíjense cómo dice el capítulo 10 del mismo Apocalipsis en el versículo 6 y 7. Dice específicamente el texto: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Pasamos por ese texto y parece que no nos habíamos percatado que ahí se nos estaba anunciando de qué se trataba la séptima trompeta. Y la séptima trompeta lo que estaba anunciando es que el misterio de Dios se consumaría,
que finalmente la séptima trompeta lo que nos iba a decir es que el Señor es el que finalmente va a reinar. El texto se fija en la victoria de Cristo, en la victoria que Él ha logrado, y simplemente afirma: el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Desde la perspectiva de Juan se ha producido la derrota completa de todos los enemigos, especialmente de los enemigos espirituales de Satanás. Así entonces, en su culto y alabanza, la iglesia celebra desde ahora la victoria de Cristo y el establecimiento del reino total y absoluto de Dios. Cuando decimos entonces que el culto es fiesta, no solamente hablamos de la muerte y resurrección de Jesucristo, sino sobre todo del establecimiento de su reino. Y ahí es entonces cuando el culto verdaderamente es fiesta. Esta proclamación celebra el dominio total, permanente del Señor, de un mundo que está bajo el dominio de lo que se denomina en la misma Escritura el Dios de este mundo. Pero además, cuando nosotros llegamos a este texto, amados hermanos, a donde estamos llegando es a la respuesta a nuestra oración vehemente, permanente e insistente: vénganos tu reino. En este texto, lo que nosotros estamos encontrando es el cumplimiento de la promesa hecha a David de un reino universal y eterno. Pero además, encontramos la respuesta a nuestra oración. Ya no será, desde la perspectiva de este capítulo 11, versículo 15, un reino transitorio, sino será un reino final. No será un reino parcial, sino final. Es el Señor el que reina, y esta emotividad que vemos en este versículo no tiene que ver con otra cosa más que con el reconocimiento de que verdaderamente a partir de este momento el Señor reina. Tenemos entonces este primer canto, y a continuación viene un segundo canto que es una acción de gracias por lo que Dios ha hecho. Versículo 16. Una vez que viene este canto, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Pueden ustedes imaginarse? Hay cantos, hay voces, hay alegría, y de repente los 24 ancianos se levantan, se postran, y en un robusto coro de 24 voces masculinas, y no sé cómo te lo imagines tú, maestro, pero yo me imagino que las voces han de haber sido potentes, fuertes, bajos, tenores, todos bien afinados. 24 voces masculinas responden antifonalmente al grito celestial. Y estos 24 ancianos toman la iniciativa de la adoración y se postran en la presencia de Dios. Una postración que dice el texto que ponen su frente en la tierra, y son los que expresan la acción de gracias y alabanzas por la redención que ha llevado a cabo Jesucristo, el Hijo de Dios, en beneficio de todos nosotros. Me parece que es apropiado que ellos, los 24 ancianos, celebren la inauguración plena del reino de Dios, mientras que el coro celestial canta un himno de victoria, un himno que de alguna forma se recuerda y se establece que Cristo ha hecho suyo el reino. Los 24 ancianos cantan su propio himno para expresar gratitud. Por un lado hay alabanza, pero por el otro lado hay gratitud. La obra de redención en este punto es completa. Ya ha llegado el momento de rendir la honra, la alabanza y la gloria al Señor Todopoderoso. Pero además se vuelve sumamente apropiado que los ancianos dejen sus tronos y se postren rostro en tierra para adorar. Es apropiado porque el trono y el reino y lo que ellos están agradeciendo es que el Señor ahora es el Rey. No hay más tronos, no hay nadie más que ocupe un lugar de relevancia
en este momento, sino solamente el Señor. Estos ancianos agradecen al Señor porque en su gracia y su misericordia ha tomado el control del universo. Se trata en realidad de un favor que nos ha hecho, ha contestado nuestra oración y ahora todo esto que se ha vuelto caos será absolutamente regido y gobernado por aquel que sí sabe gobernar, por aquel que sí ama a sus gobernados, por aquel que ha entregado su vida por aquellos que ha rescatado. Es bien interesante el texto porque el texto es una acumulación enfática de todos los más gloriosos títulos de la deidad. Señor, Dios Todopoderoso. No sé cómo te hablen a ti en tu casa, pero cuando te ponen enfáticamente todas las cosas buenas y agradables que pueden escuchar tus oídos, ¿a poco no te parece fabuloso que digan eso de ti? Aquí hay una acumulación enfática de esos nombres, porque se trata justamente de darle toda la gloria y toda la honra. Lo más importante es que el reino de Dios ha sido restaurado y que el lenguaje a partir de este capítulo, y esto, por favor, anótenlo en letras de oro en su corazón y en su mente. A partir de este momento, el lenguaje va a cambiar. Fíjense cómo dice el versículo 17. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Esta fórmula, hermanos, a partir de este momento va a cambiar. A partir del capítulo 12, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado en la interpretación porque nos va a ayudar en la interpretación posterior. A partir del capítulo 12, la fórmula ya no va a ser el que eres, que eras y que ha de venir, sino a partir del capítulo 12 solamente la fórmula se quedará con el que eres y que eras. Porque a partir de este momento se considera que el reino ha sido tomado por el Señor. Así que ya no habrá necesidad de que venga porque ya habrá venido. Porque ya la consumación se habrá dado. Si ustedes buscan a partir del capítulo 12, van a encontrar cómo esta fórmula cambia radicalmente. Ya no tiene esta misma fórmula. Ya no se habla del que habrá, sino que ya ha comenzado a reinar. Su gobierno de paz se ha inaugurado. Su gobierno de justicia ya estará en medio de nosotros. Ahora, a partir del capítulo 12, el Señor reina sin rivales ni enemigos. Y eso es lo que motiva la acción de gracias de todos y cada uno de los ancianos. Pero además, tendría que ser lo que nos motiva a nosotros a esta misma acción de gracias. El Señor ya no tendrá más enemigos. El versículo 18 contiene una clave también fundamental para la interpretación. Dice el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todo parece indicar que el tercer ay ha llegado. Y este se da cuando al fin el reino se establece, pero los reinos visibles, los reinos que están bajo el Dios de este mundo, no se van a quedar quietos. Y eso es lo que específicamente enseña este versículo y es otra de las claves importantísimas en la interpretación de Apocalipsis. Viene el reino del Señor. Viene el establecimiento final del reino del Señor y lo que va a pasar es que se airaron las naciones y tu ira ha venido. Es decir, las naciones y los que tienen el control no se quedan quietos. Pregunta para los que trabajan en los gobiernos locales de sus comunidades. Cuando otro partido gana, ¿qué hacen los que estaban en el poder? Claro, todos sabemos que amablemente, pacíficamente,
de manera solemne, entregan todo el poder, ¿no es cierto? En las películas hollywoodenses tampoco pasa eso, hermanos. Los que pierden el poder se enojan. Los que pierden el poder hacen lo posible por destruir al que viene a tomar el poder. Todos sabemos que es así. Y todos sabemos que hay gente que corren y hay gente que traen y se arma todo un caos. Así que si por lo menos en México los gobiernos federales van a durar 6 años, sabemos que se tardan por lo menos 1 año en arrancar. Por lo menos. Porque la gente se enoja. Lo que aquí está diciendo Apocalipsis y la clave de la interpretación de Apocalipsis es que a partir del capítulo 12, lo que nosotros vamos a encontrar hasta el capítulo 22 es el detalle de la confrontación de la ira de las naciones. El dragón, las 2 bestias, la gran ramera, no es otra cosa más que lo que está diciendo aquí el texto. Se airaron las naciones. Y cuando viene el establecimiento del reino, no se van a quedar quietos, van a intentar voltear el barco. Eso es lo que pasa a partir del capítulo 12, y esa es una clave, me parece, de interpretación fundamental, que hay que tenerle un post-it ahí en el refrigerador mental, porque lo vamos a utilizar mucho más adelante y creo que va a ser una clave muy importante. Pero junto con eso, esencialmente este versículo enseña que el premio de los fieles consiste, más que en coronas, más que en ropajes especiales, en participar del reino prometido junto con Cristo y junto con todos los demás fieles. Yo sé que nos han dicho que habrá una corona especial para nosotros. Y no sé si tú creas que la medida será la exacta o no, el color será el que te guste o no, la piedra preciosa engarzada será la que tú estabas esperando o no. Yo no sé si físicamente eso sea verdad o no, pero lo que sí entiendo es que participar del reino de Dios, de la paz absoluta que viene de Dios, de la justicia total, será parte fundamental de nuestra recompensa. Para Moisés, no entrar a la tierra prometida pudo haber parecido un enorme castigo. Sin embargo, divisarla de lejos fue una gran recompensa. Ahora, no solo verla de lejos, sino participar del reino sería para nosotros la mayor y la más grande recompensa por haber sido fieles hasta el final. El cántico entonces de estos 24 ancianos no es otra cosa más que una acción de gracias ante lo que estamos viendo, el establecimiento total y absoluto del reino de Dios. El cántico de todos los seres celestiales, el cántico de los ancianos, pero las sorpresas de Apocalipsis no paran ahí. Versículo siguiente, versículo 19, y la visión. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apenas termina el cántico de los ancianos y una nueva visión nos sorprende. Desde el cielo se abre el templo, el arca del pacto se ve expuesta a la vista y en ese momento, otra vez, relámpagos, voces, estruendos, se siente un terremoto y cae granizo. Los 24 ancianos han finalizado su himno de alabanza y ahora Juan responde y describe el templo de Dios en el cielo. Ese lugar santo donde mora Dios y que constituye básicamente su sagrada presencia. Desde que se desgarró la cortina que separaba lugar santo del lugar santísimo, quedó expuesta a la vista el arca del pacto. Entendemos que la visión simbólica para el templo terrenal ya no existía. El templo había sido destruido. Así que la expresión del templo en esta parte del libro significa la presencia misma de Dios. Es decir, que lo que ve Juan es este velo descorrido y ve la misma presencia
del Señor. Juan mira el templo desde la perspectiva del cielo a la tierra, ya no de la tierra al cielo, sino a la inversa. Y ve ahí, dice el texto, el arca del pacto del tabernáculo. Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, el templo representaba la misma presencia de Dios, pero además el arca del pacto significaba que era el lugar donde Dios moraba. Era una especie de caja sagrada que simbolizaba la presencia de Dios. Y esa sagrada presencia solamente podía ser tolerada, parece ser, por el sumo sacerdote, quien podía entrar solamente una vez al año para expiar, por un lado, sus propios pecados, pero por el otro lado, los pecados del pueblo. El sumo sacerdote rociaba sangre de los animales sacrificados en la cubierta. Y en el arca, sabemos, por lo que dice el Antiguo Testamento, que había 2 tablillas en las que Dios había escrito el decálogo, pero además estaba la vara de Aarón y una vasija con maná. Esta arca ahora, en la visión de Juan, está abierta a todos y es la demostración visible de que Dios cumple el pacto con su pueblo. En ese lugar lleno de gloria se encuentra con ellos, con su pueblo, y establece entre ellos su ley, su gobierno y su reino total. Las palabras de su ley, que estaban grabadas en las tablas de piedra del arca, reflejaban la presencia sagrada de Dios en la vida del pueblo. Y cómo con ellos tenía una relación, de modo que el conocimiento de la ley siempre los llevaba a ver y a pensar que la presencia de Dios estaba con ellos. El templo, nosotros sabemos que era una construcción con paredes que básicamente eran un sistema de separación. Un sistema de separación en que los hombres iban de un lado, las mujeres iban de otro lado, los gentiles iban de otro lado, en el que esas paredes significaban y simbolizaban que había ciertos momentos donde los hombres por actividades profesionales no podían entrar, o las mujeres por circunstancias naturales no podían entrar, y esas paredes de alguna forma reflejaban básicamente separación. Pero ahora, en el texto de Apocalipsis, lo que nosotros encontramos es la inauguración de un reino donde el templo celestial se abre para todos. Y ahí es donde el sentido final y máximo de la relación y la revelación de Dios se visualiza. Ya no hay paredes que te separen de Dios. No hay paredes que separen a hombres de mujeres, ni siquiera judíos de gentiles. Ahora el reino sorpresivamente, y por supuesto, de ninguna manera sorpresivamente, es para todos. En la Nueva Jerusalén ya no hay paredes, no hay separación, no hay dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Dios mora entre nosotros y establece su trono entre nosotros. Todos seremos admitidos en su lugar santísimo. La comunión ahora es íntima, intuitiva, directa. Ya no hay necesidad de nadie literalmente que nos acerque al Señor. Aunque el arca y las tablas, la vara de Aarón y la vasija del maná se habían destruido y los babilonios se encargaron de esto cuando se apoderaron de Jerusalén por ahí del año 586 antes de Jesucristo, la práctica de observar la ley permaneció intacta. El hecho de que Juan hable de esta arca celestial, aunque de forma simbólica, muestra que la pertenencia y la permanencia de la ley moral de Dios sigue permanente y eterna. No hay lugar para el pecado en la presencia de Dios, y el desorden en la presencia del Todopoderoso no es parte fundamental de la existencia del pueblo de Dios. Pero su pueblo ahora, un pueblo redimido por el pacto de Dios, ha sido perdonado. Pero no solo esto, sino que además ha sido liberado de cualquier condenación y tiene libre acceso a la presencia de Dios. Con esta revelación, Dios reconoce, responde y recibe las acciones de gracias de los ancianos. En el arca, Dios mismo se manifiesta y lo hace como el Dios de pacto,
como el Dios que siempre estuvo atento a todo aquello que prometió a su pueblo y que ahora en plenitud lo está cumpliendo. El arca del pacto, amados hermanos, era, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, garantía de la fidelidad del Señor. Es una muestra y es una fuente que nos recuerda, por un lado, el éxodo, pero sobre todo su promesa y el cumplimiento de la liberación total. Una última cosa que me parece muy importante del arca del pacto y por qué aparece el arca del pacto aquí, y es otra clave de la interpretación de los siguientes capítulos. ¿Recuerdan ustedes que el arca del pacto también fue un instrumento de guerra? Era un instrumento que iba delante de Israel en todas sus batallas. No mencionaré todas, pero mencionaré la que seguramente más conocemos o reconocemos. La toma de Jericó. El arca marchó delante del pueblo. Precedía a esta arca 7 sacerdotes que tocaban 7 trompetas. ¿No les parece que es bastante singular las 7 trompetas? Y tocaban 7 veces. La trompeta en ese capítulo, Josué capítulo 6, es el shofar. No es la trompeta que el maestro Uriel tocó el día de hoy. No es esa trompeta pulida y perfectamente ejecutada. Era el shofar. Pero finalmente en el texto se le llama trompeta, pero era este cuerno de animal. Y era tocada durante 7 veces. Y en el 7º día le dieron 7 vueltas a la ciudad, al muro, llevando el arca de frente, y entonces el muro, la ciudad, cayó. Ahora que viene la lucha escatológica a partir del capítulo 12, los siguientes capítulos hablan de esta lucha escatológica, que es la segunda parte del libro. Aparece el arca del pacto que de alguna manera nos indica que va delante de nosotros. Y entonces lo que aseguraba el arca del pacto no era otra cosa más que la victoria. ¿No te parece maravilloso que en este texto, antes de hablar de la bestia, antes de hablar del dragón, antes de hablar de la gran ramera, se presente el arca del pacto frente a nosotros? Y se nos recuerda, y tenemos que tener memoria, para acordarnos que el arca del pacto lo único que demostraba es que el Señor iba con su pueblo. Y lo único que nos recordaba y nos aseguraba es que la victoria era de su pueblo. Este texto, hermanos, este capítulo 11 y este final de la primera mitad del libro de Apocalipsis nos recuerda que hay más camino por delante. Pero también nos recuerda que como creyentes, cuando cantamos, lo único que hacemos es articular melodías de fe, que se preparan para que en armonía con la comunidad celebremos la esperanza y la victoria final de nuestro Señor. En épocas de Juan, que vivían bajo el yugo del Imperio Romano, era una verdadera locura en ese momento anunciar tan jubilosamente el triunfo del reino de Dios. Era absolutamente ilógico hablar del triunfo cuando el poder más grande del momento estaba pisando tu cuello. Era ilógico pensar en la libertad cuando eras en ese momento esclavo. Era absolutamente imprudente para Juan pensar en un escape de la isla de Patmos. Pero la escatología y el libro de Apocalipsis es la acción de los fieles que esperan contra toda esperanza, que creen a pesar de las circunstancias. Nuestra evidencia, la evidencia por la que creemos es Cristo mismo y su palabra. Nunca, jamás sometas tu corazón y tu mente a lo que ven tus ojos, a lo que anuncian los medios. Ellos
para nosotros no tienen la última palabra. No puedes permitir que debiliten tu fe. No puedes permitir que tus brazos caigan ante lo que se anuncia y que opaque sobre todo tu visión para ver el reino futuro y final del Señor. Tú estás llamada a perseverar tenazmente en la fe y en la esperanza. Eres llamado y eres llamada a trabajar y aportar ahí donde tú te mueves para que en lo posible, mientras llega la plenitud del reino, el reino se establezca entre nosotros. Este canto es liberador, pero sobre todo la promesa es la que para nosotros es esperanzadora. El camino por delante es prácticamente la mitad del libro. Y el camino por delante lo que nos dice es que habrá dificultades. Y habrá dificultades muy serias. Pero el arca va delante de nosotros. El rey ha venido. Y él ha tomado el control del mundo. No hay nada, absolutamente nada, decía el apóstol Pablo, que nos pueda separar del amor de Dios. La séptima trompeta se ha tocado y con ello lo que reconocemos es que el Señor Todopoderoso es el que reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Padre Celestial, porque tenemos la certeza que un día nuestro Señor Jesucristo regresará. La iglesia, tu pueblo, te clama y te dice, ven Señor Jesús, pero eso solamente está en el corazón de Dios. ¿Cuándo será este acontecimiento? Te pedimos que estemos preparados. Queremos estar contigo, Señor, y reinar eternamente y para siempre en ese templo santo, donde no habrá barreras, no habrá nada que nos impida contemplar tu gloria, y viviremos eternamente y para siempre contigo. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos esta esperanza, porque sabemos que al terminar nuestra vida sobre la tierra, no todo ha terminado, sino vamos a morar contigo. Gracias por toda esta esperanza, y gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta a seguir adelante. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Majestuoso, poderoso, digno de honor. Proclamamos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de honor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo
Tú eres el Rey de nuestras almas y por eso te cantamos lo majestuoso y maravilloso. Y ante esta visión celestial del libro de Apocalipsis, no hay otra cosa más que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo completo cae rendido delante de ti, reconociendo lo grande, lo maravilloso, pero también lo misericordioso que eres con nosotros. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestras vidas sigan siendo gobernadas por ti, que tú sigas siendo Rey en medio de nosotros, y que cuando nuestra carne se revela, cuando nuestros deseos emanen, sea tu Espíritu el que cada día nos lleve a mirarte y a suplicarte tu misericordia. Te ruego, Padre, junto con todo tu pueblo, que venga tu reino, que se establezca tu reino final y definitivamente en medio de nosotros. Un reino de paz, de justicia, y un reino en el que tú seas absolutamente el único gobernante. Es lo que nuestro corazón desea. Ven, Señor Jesús. Aquí estamos como tu novia, como tu pueblo, esperando ese gran día donde celebraremos las bodas del Cordero y donde estaremos ahí en el lugar para el cual hemos sido creados y diseñados. Pero el camino aún se ve largo. El camino que tenemos por delante aún se ve con dificultades. Dificultades en nuestra casa, en nuestro trabajo, en un mundo que cada vez se complica más. Danos el valor, danos la fe, danos la entereza para caminar en medio de este mundo, pero sobre todo para no abandonar ni claudicar en nuestra fe, sino para sostenernos como viendo al invisible. Sostén a tus hijos y a tu pueblo. Y ahí, en las batallas de cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en la vida cotidiana, sosténnos para que otra vez tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Mis amados hermanos y hermanas, que ahí donde están, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la luz y el amor del Padre, así como el ejemplo permanente de Jesucristo y la asistencia de su Espíritu, sean con ustedes, sean con cada uno de sus seres queridos, hoy y hasta que Jesucristo vuelva en gloria. Amén. En Dios haremos proezas.